el tema específico para hoy, hablarles acerca de las leyes del reino de Dios. Por supuesto, no podemos hablar de todas las leyes del reino de Dios este día, pero al menos vamos a comenzar y vamos a darle continuidad a estas leyes en los próximos oportunidades que tengamos para poder hablar de un tema tan importante, las leyes del reino de Dios. Jesús dice, Mateo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las leyes del reino de Dios. La primera ley, hermanos, que rige el reino de Dios es la ley de la humildad. Cuando Jesús dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿quién es la persona o cómo podemos, hermanos, interpretar la expresión de Cristo cuando habla de pobres en espíritu? Está hablando de una condición interna de la persona, no está hablando de una pobreza física. No está diciendo Jesús, bienaventurados los pobres físicamente hablando, o los marginados de la sociedad, o los que no tienen que comer, o los que no tienen que vestir. Jesús no está hablando de la pobreza física acá, no está hablando de la pobreza económica acá. Él está hablando, hermanos, de la pobreza espiritual. Tiene que ver con una condición interna del ser humano. ¿Y quiénes son, hermanos, los pobres en espíritu? Fíjense que la palabra, en la etimología, la palabra humildad, en el original griego viene de una palabra que es tapeinos, que significa que es bajo, que no levanta mucho, que no se levanta mucho de la tierra, o significa de baja condición. Pero aplicado, hermanos, a lo espiritual, la palabra humildad entonces significa ser pobres en autosuficiencia. Mire, el ser humano tiene un problema muy serio, hermano, y es que somos orgullosos, que somos, hermanos, personas arrogantes, que somos personas, hermanos, egoístas, que somos personas que muchas veces nos creemos superiores a los demás. Por supuesto, me estoy refiriendo, hermanos, a la parte natural del hombre cuando venimos a este mundo. Ya no los cristianos somos diferentes. Bueno, espero que los que decimos aquí que somos cristianos, ya no somos arrogantes, ya no somos orgullosos, ya no somos altaneros, ya no somos rebeldes. Pero ese es el problema, hermanos, que muchas veces al ser humano no le permite ver la gloria de Dios en su vida, porque nos creemos como Dios. Mire, hemos sido, hermanos, diríamos, convencidos por el enemigo
de nuestras almas como convenció a Eva allá en el huerto del Edén. El mismo problema de Eva y de Adán es el mismo problema que todos los seres humanos tenemos. ¿Sabe qué le dijo? ¿Cómo la convenció? El diablo convenció a Eva. Le dijo: ¿acaso crees tú que porque tú no comas de este árbol que Dios ha prohibido que comas, acaso no quieres ser como Dios? En otras palabras, le dio a Eva una gran mentira. Le dijo: mira, si tú comes de ese árbol que Dios ha dicho que no comas, ¿sabes qué te va a pasar? Serás como Dios, le dijo. Entonces, tristemente, Evita se tragó la mentira y dijo: si como, voy a ser como Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la tentación del diablo vino por la naturaleza del diablo. ¿Cuál fue la naturaleza del diablo? ¿Por qué Dios lo expulsó del cielo? Porque el diablo se llenó de vanidad y de orgullo. Y una vez dijo el diablo: ahí a la par del trono de Dios voy a poner el mío, dijo. O sea, el orgullo había llegado a tal punto en el corazón de Satanás, hermanos, que se corrompió en orgullo, en vanidad y en soberbia. Entonces Dios, hermanos, lo desterró de los cielos precisamente porque se llenó de orgullo. Es decir, lo contrario, hermanos, a la humildad es el orgullo. La humildad es, dice, la condición, hermanos, de no elevarse mucho de la tierra, algo que es bajo. Pero el orgullo, hermanos, es lo contrario, es sentirse alto, es sentirse grande. Y esa grandeza, hermanos, que no está de acuerdo a la naturaleza espiritual de Dios, lleva al hombre a los fracasos. ¿Por qué Eva y Adán fracasaron? ¿Por qué perdieron el huerto del Edén? ¿Por qué vino muerte después para sus hijos? ¿Por qué, hermanos, labraron la tierra y la tierra les daba escombros, espinos y cardos? Precisamente el fracaso vino porque, hermanos, cambiaron la condición de humildad, de dependencia de Dios y llevaron su vida a la soberbia, a la autosuficiencia y al orgullo. Entonces, pobreza de espíritu significa ser pobres en autosuficiencia. Significa declararnos incompetentes delante de Dios. Significa que no puedo yo, creer que yo no puedo, hermanos, vivir separado de la gracia y de la bendición de Dios. Que nosotros, hermanos amados, podamos vaciarnos de nosotros mismos y que la gloria de Dios nos llene. Vaciarnos de nuestra autosuficiencia. ¿Sabe por qué muchos fracasan dentro de la iglesia? Hermano, porque operan bajo la soberbia, bajo el orgullo, bajo la vanidad, bajo la capacidad personal, bajo la inteligencia, hermano, humana. Y es ahí donde chocan dentro del reino y fracasan en su servicio a Dios, porque están operando en la carne, en el poder de la carne. No, eso no se puede, hermano. Esta es una ley del reino. Y la ley del reino nos dice, hermanos, que la humildad es fundamental para operar dentro del reino de Dios. Un ejemplo más, el Señor Jesús. Fíjese cómo lo compara. Vamos allá al Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, capítulo 42, y después vamos a leer unos versículos del capítulo 53. Isaías capítulo 42. Fíjese lo que dice la palabra, versículo 1, se está refiriendo a Cristo. He aquí mi siervo. Fíjese, hermano, que Jesús no vino aquí siendo Dios, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, siendo el creador y el sustentador de todo el universo y todas las cosas que existen. Vino a este mundo, hermanos, no con coronas de oro y sentado en tronos de marfil y de oro puro,
sino que Jesús vino a este mundo como un siervo. Qué impactante, ¿le impacta eso, hermano? Que Cristo, siendo el Rey de Gloria, hermano, vino a este mundo como un siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y oiga el versículo 2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá la justicia. O sea, no hubo arrogancia en Cristo, hermano. Hubo una dependencia 100% de Dios, del Espíritu de Dios, sumiso, humilde. Esa humildad, hermano, hizo de Cristo un ministerio, un siervo de Dios poderoso. Más adelante en el capítulo 53, mire lo que dice acerca de Jesús, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Dice la palabra que la imagen de Cristo no era una imagen apetecible, una imagen que fuera hermosa, una imagen que fuera atractiva. Porque la atracción de Cristo no estaba, hermano, en lo físico. La atracción de Cristo estaba en lo espiritual. Era el Hijo de Dios y tenía la unción del Espíritu de Dios sobre su vida. Y la gracia de Dios estaba fluyendo, hermano, sobre su vida. Pero, fíjese cómo lo presenta la Biblia: como raíz de tierra seca, un siervo, no gritará, no alzará la voz. Y en Mateo 11:29 dice Jesús, ya este es un llamado de Cristo a la iglesia, dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Quiere usted descanso para su alma? Hermano, ya se cansó usted de esa fatiga espiritual, de esa falta de gozo, de esa falta de esperanza que hay en su vida. Sabe, a través de la humildad, cuando nosotros presentamos nuestra vida en humildad delante de Dios, ahí hallaremos descanso para nuestras almas. Aprended de mí, dijo Cristo. En el reino de Dios no hay señores, todos somos siervos. Si usted quiere servir en el reino, amada hermana, señorita, jovencito, matrimonios, hermanos, si nosotros queremos bendición en el reino de Dios, seamos siervos. El siervo, el que sirve, el humilde de corazón, hermanos, eso es lo que nos va a llevar precisamente a la profundidad de la hermandad en Cristo, en el servicio a Cristo, hermano. La humildad es vital. No se puede vivir en el reino de Dios, mucho menos servir en el reino de Dios, donde no hay un corazón, hermanos, inclinado a la humildad. Entonces dice Pablo, siervo de Jesucristo. Y este es el llamado que Dios nos hace. Y aquí ya vamos en la parte del llamado a que nosotros busquemos, hermanos, aplicar esta ley a nuestra vida, ¿verdad? El llamado de Dios a la humildad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, escuchen los jóvenes, por favor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? De humildad. ¿Por qué Dios nos llama a revestirnos de humildad? Vea lo que dice: porque Dios resiste
¿A quiénes resiste Dios? A los soberbios. O sea, la persona que se cree Superman, que se cree todopoderoso, que se cree que lo sabe todo, que está en el top. No, dice la palabra, porque Dios resiste al de corazón orgulloso, vanidoso, pero da gracia a quién. ¿Quiere usted y yo la gracia de Dios, hermano? Queremos la gracia de Dios, queremos disfrutar la bendición del reino de Dios. Hermano, la bendición del reino de Dios, dice, Él da gracia a los humildes. O sea, ahí donde hay humildad, como Pablo, como Pedro, como Jesús y como muchos más en la Escritura, hermanos, como María, la Virgen María, cuando ella recibió el llamado de Jesús, dijo, bueno, pero ¿qué es la bajeza de tu sierva? Impactante, hermano, siendo una mujer de fe, una mujer sencilla, pero no se sintió privilegiada para tal honor, sino que dijo, ¿has visto la bajeza de tu sierva? O sea, ella no se consideraba apta o que mereciera tal favor. Eso es humildad, hermano. Dice la palabra en el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede al que se humilla? Dice, para que Dios o Él os exalte cuando fuere tiempo. Este es un llamado que Dios nos hace a la humildad. Santiago 4 y versículo 10 dice la palabra, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Quiere decir de que llega un momento, hermanos, en que Dios promueve al humilde. Y aquí voy a ilustrarlo con el caso de David. David, cuando Dios dijo, voy a quitar a Saúl del reino, porque Saúl realmente se volvió, por cierto, soberbio y rebelde contra Dios. Entonces Dios dice, reino cortado, voy a levantar otro. Y entonces Dios manda al profeta Samuel a la casa de Isaí, a una aldea de Belén, porque en aquel momento Belén era una pequeña aldea, una ciudad pequeña. No lo mandó a Jerusalén, no lo mandó a la casa de Saúl o la descendencia de Saúl, sino que lo mandó allá a la humilde villa de Belén. Y allá había un hombre llamado Isaí. Y habían 7 u 8 hermanos, entre ellos estaba David. Y cuando Samuel anuncia a Isaí que va a llegar a su casa porque Dios le ha enviado para elegir el próximo rey, dice, los hijos que Isaí trajo fueron los más fuertes, los que tenían experiencia en la guerra. Muchos de ellos eran soldados del ejército de Saúl, y uno a uno fueron desfilando, así como cuando se eligen la Miss Universo, me imagino. Uno a uno fueron desfilando delante de los ojos del profeta, y Dios le dijo en el oído al profeta, no, ninguno de ellos. Y entonces se inquieta el profeta, porque él sabe que de esa casa tiene que salir el próximo rey. Y le dice, ¿son todos tus hijos? ¿O hace falta alguno que no se ha presentado delante de mí? Y entonces hasta ese momento Isaí dice, hay uno más, pero no creo que sea este. Este es el pastorcito que tengo allá cuidando las ovejas, allá en el campo. Y entonces Samuel dice, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Entonces lo trajeron. Dice que David era guapo, fíjese, porque dice que tenía buena apariencia, era rubio, dice. Y era un joven además, jovencito. Pero más que el aspecto físico de David,
Dios vio el corazón. ¿Sabe, hermano, por qué? Porque Dios no ve es decir, no es que Dios ignore nuestras habilidades físicas, diríamos nuestros plus en lo físico, inteligencia, fuerza, alguna capacidad natural que nosotros tengamos. No es que Dios menosprecie eso, no. Pero todo eso, hermano, tiene que estar sujeto a lo espiritual. Cualquier talento puede ser, usted puede ser brillante en un campo de la ciencia, brillante en la economía, brillante, hermano, en otros aspectos de la vida, pero si no acomoda esa brillantez, esos dones naturales, no los sujetamos a lo espiritual, esos dones nos van a llevar a la muerte. Entonces, eligen a David, y en el capítulo 13 de Hebreos dice: he hallado, esto fue lo que Dios dijo, no lo dijo el escritor sagrado, sino fue lo que Dios dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón. O sea, la grandeza de David no era, hermano, lo externo, no era la valentía con la cual él se había enfrentado a los leones, a los osos y a todo aquello que ponía en peligro a las ovejas de su padre. No, Dios eligió a David porque tenía un corazón humilde. Era un hombre que estaba revestido de humildad. Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros, definitivamente dice aquí Santiago: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Un secreto le voy a decir: si usted le quiere servir a Dios, revistámonos de humildad. Cuando nos revestimos de humildad, Dios en su tiempo nos va a exaltar, dice. No busque la exaltación, hermano, usted por su cuenta. No busque promoverse como se promueven en el mundo político. No, nosotros tenemos que promovernos por la humildad, promovernos por la sencillez de corazón, promovernos porque queremos servir a Dios, promovernos porque queremos, hermano, bendecir a los hermanos, a los amigos, a las personas que no conocen a Cristo. Los queremos ver en el reino de Dios. Queremos que Dios los bendiga, que Dios los libere, que Dios los sane, que Dios los restaure, que Dios le dé nuevas oportunidades. No importa cuán oscuro sea su pasado o la vida que está viviendo, pero nosotros anhelamos que esa persona sea bendecida, gloria a Dios. Y cuando buscamos, hermano, en humildad las cosas del Espíritu, Dios lo va a exaltar cuando sea tiempo. Porque Dios no me exalta porque no es tiempo. Va a llegar el tiempo, hermano, si nos mantenemos en humildad. Bueno, ya cerrando aquí, hermano. Libro de Proverbios. Libro de Proverbios. A este punto yo le llamo riquezas escondidas en la humildad. Libro de Proverbios, capítulo 15. Busquemos ahí Proverbios capítulo 15 y los versículos 3. Dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a quienes más, y a los buenos. Dios dice: sus ojos están mirando a los buenos y a los que no se consideran o están en una condición de buenos. Pero los ojos de Dios, hermano, están ahí. Nadie puede, definitivamente nadie puede, hermanos, sobrepasar el criterio de Dios. Uno como pastor se puede equivocar, y cualquier persona se puede equivocar utilizando su criterio personal, pero Dios no se equivoca, hermano. Por eso es que los jóvenes, por favor, cuando usted vaya a elegir una persona para futuro matrimonio, no lo elija por su criterio. Véalo a través de los ojos de Dios.
Señorita, igual. No busque a los musculosos y a los... Bueno, los musculosos también pueden ser humildes. Los que no son tan musculosos también. Es decir, no nos fijemos únicamente o prioritariamente. Dice, este tiene plata, dicen algunos. Ah, esta señorita tiene plata, me voy a casar porque ahí me va a ir bien, dice. Le va a ir bien mal, porque está buscando de manera equivocada. O la señorita que dice, no, este joven tiene plata, me va a ir bien. Le va a ir bien mal, porque no estamos eligiendo de acuerdo al criterio de Dios. Busquemos a Dios, porque Dios dice, ve lo bueno y ve lo malo. Dios sabe en la condición del corazón de cada persona, y es Dios el que nos va a guiar a cada uno de nosotros para poder elegir de manera correcta. En el capítulo 22 de este mismo libro de Proverbios, versículo 4, dice: riquezas, honra y vida. ¿Cuántos quieren riqueza, honra y vida? ¿Qué dice ahí la palabra? Riqueza, honra y vida son para quién? La remuneración o el pago de la humildad y del temor de Jehová. O sea, el que es humilde, el que se reviste de humildad y de temor a Dios. La remuneración, el pago, el resultado de esa actitud va a ser, dice, riqueza, honra y vida. O sea, en otras palabras, vamos a tener éxito cuando buscamos la humildad. Por eso, hermano, mire cómo Jesús declara, y solamente pudimos estudiar una ley del reino, la ley de la humildad. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, el humilde, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, toda la bendición del reino está, hermano, entregada de parte de Dios para aquella persona, aquel hijo de Dios que se reviste de humildad. Las bendiciones, hermanos, del reino de Dios están disponibles para todos, pero las va a disfrutar aquel que ha entendido la importancia, hermanos, de la humildad dentro del reino de Dios. Creo que muchos de los problemas que hay en las congregaciones es porque hay ausencia de humildad, ¿verdad? Algunos estamos murmurando, algunos estamos codiciando, algunos estamos tratando de ganar privilegio, ganar poder, ganar estatus dentro de las iglesias. Y amado hermano, ese no es el llamado que Dios nos ha hecho. El llamado de Dios es el llamado a servir, así como Cristo dice la palabra siervo de Dios. Ese fue el título que Dios le dio a Cristo, siervo de Dios, y ese es el título que Dios le da a usted y a mí, siervo de Dios. Hermano, el hecho que estemos en responsabilidad, pastores, diáconos, líderes de ministerio, no significa que seamos más que los demás, sino que la Biblia dice: el que quiera ser grande en el reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Servir a todos. Entonces, esa es la ley de la humildad. Si nosotros caminamos en humildad, vamos a ser, hermanos, bendecidos de parte de Dios. Y Dios nos quiere usar, Dios nos quiere bendecir, hermano. Y no estoy hablando únicamente de las bendiciones materiales. Esas son añadiduras que van a venir de seguro si usted le sirve a Dios en humildad de corazón, con amor, con entrega, con compromiso, con convicción. Amado hermano, Dios no solamente lo va a bendecir en lo material, sino que Dios lo va a bendecir, hermanos, en el servicio de la obra de Dios. Este país necesita una iglesia de siervos, no una iglesia de señores, no, una iglesia, hermanos, que esté dispuesta a servir a la comunidad, servir a las almas, servir a Dios. Y cuando tenemos esa calidad de servicio, hermanos, Dios va a traer un avivamiento poderoso en esta ciudad.
Va a barrer con la maldad y el pecado, hermano, porque hay una iglesia que se ha revestido de humildad para servir a su Señor. Póngase de pie, vamos a orar.